Manuscritos inéditos, tomo 4, página 91, dice así: me ha sido indicado que ante la inminencia del fin del mundo, diga a nuestras iglesias, estudien los testimonios que han sido escritos para nuestra reprensión y estímulo. El pueblo de Dios será hallado culpable de rechazar la luz si no estudia estos mensajes que de continuo le están siendo enviados. Obedezcan las instrucciones, sigan la luz. El Señor está molesto con su pueblo debido a que en el pasado no ha obedecido sus instrucciones ni tampoco seguido sus indicaciones. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas, pero de todas las bienvenidas a todos los hispanoparlantes, a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es nuestro nombre oficial en las redes. Así, de esa forma, nos pueden localizar. Ministerio, punto, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal. De tal manera que ustedes puedan entrar allí y puedan realmente disfrutar de alimento sólido. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas más tristes que existe en este mundo es verle a una persona desnutrida. Pero la desnutrición más terrible es la desnutrición espiritual. Esa es una tragedia gigantesca. Por esa razón, justamente por esa razón, te animo para que acudas a nuestro restaurante espiritual. ¿Sabes por qué? Porque con el tema de hoy ya sumamos 258 temas donde tú te puedes alimentar como Dios manda. Así como suena, mi estimado. Tú te puedes nutrir. Tú puedes tener la misma, pero la mismísima musculatura espiritual que tenía Sansón. Claro, Sansón tenía en el sentido físico, pero nosotros la que buscamos es la misma, pero en el sentido espiritual. Así como suena, mi estimadísimo hermano. Una alegría enorme poder llegar nuevamente a sus hogares. Nos sentimos demasiado dichosos porque tenemos la oportunidad de darle a la trompeta el sonido certero. Oh, mis amados, qué hermoso es ser un atalaya, pero de la clase que aparece en Ezequiel capítulo 33. Ese es el único atalaya que puede llevar el visto bueno del cielo.
Por lo tanto, nos gozamos y mucho en ese sentido. Oh, mis amados, qué hermoso. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme y gigantesco tesoro espiritual que es la palabra autorizada de nuestro Dios. Vamos a tener la dicha de poder enriquecerles espiritualmente hablando, porque no existe ni va a existir jamás mayor dicha, mayor riqueza que la riqueza que sale de los labios del Divino Maestro. Qué hermoso privilegio. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas, vamos a pedirle permiso al Dios del cielo para comenzar este tema que hemos preparado para todos ustedes. Así que vamos a caer de hinojos. Vamos a pedirle al Dios del cielo que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Porque el tema de hoy no es importante. El tema de hoy es vital. El tema de hoy nunca fue importante. El tema de hoy es vital y esencial hasta decir basta. Es impresionante lo que vamos a tratar en esta ocasión. Pero para eso vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a clamar al Dios del cielo de tal manera que podamos recibir la asistencia, la influencia. Esa es la palabra. La influencia bienhechora del Espíritu Santo. Porque no existe otra influencia más excelente y positiva que esa. Muy bien, vamos entonces a caer de rodillas y clamar al Dios del cielo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque eres maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, 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 mucho por nosotros. Gracias porque realmente eres extraordinario en todo el sentido de la palabra. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos acompañes, que nos bendigas rica y abundantemente, que el Espíritu Santo pueda influir mucho, pero mucho en nuestras mentes a medida que desarrollemos este tema, de tal manera que Él mismo pueda grabar con letras de fuego en nuestros corazones un mensaje tan, pero tan cardinal y tan vital como este. Oh Padre amoroso, abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y danos la dicha de ser tuyos para siempre. Apresura, Señor, los acontecimientos finales, que muy pronto se puedan desencadenar de una vez y para siempre los eventos que faltan en el rollo profético, de tal manera que podamos entrar en la recta final y este mundo
con todo su cargamento de dolor, miseria y muerte, pueda llegar a su fin. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y danos el valor que le diste a los reformadores para que siempre, no importa las circunstancias adversas, siempre podamos defender la verdad como ellos lo hicieron. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar una programación más en su programa cristiano, Una voz que clama en el desierto. Muy bien, vamos a mirarle un poco por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Nunca se te olvide eso, mi estimado. Cuando tú tengas que defender una tesis teológica, lo tienes que hacer a la luz de lo que está escrito en la revelación divina humana, porque eso es la palabra del Señor. Muy bien, ¿qué dice acá? El título del tema es de todas nuestras creencias. ¿Cuál es la vida de la iglesia? Qué tremendo tema, mis amados. Hoy les aseguro que hoy van a escuchar un tema por primera vez en su vida. Saben, hermanos, grábense, pero con letras de fuego lo que les voy a decir. Este tema no es importante. Este tema es vital. Ya les dije y les vuelvo a recalcar. Y lo hago a propósito porque la repetición es la madre de las enseñanzas. Así como suena. Hoy vamos a ver de todas nuestras creencias, ¿cuál de ellas es la vida de la iglesia? Oh, mis amados, qué tremendo lo que vamos a ver. Noten, les voy a mostrar un libro, la tapa nomás, de un libro muy famoso, muy conocido a nivel mundial en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este es el libro titulado Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Aquí aparece todas las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero acá viene la bomba. Acá viene el bombazo. Acá viene el misil. Agárrense porque esto es impresionante. En ese libro que les acabo de mostrar, no aparece el tema de hoy. No aparece. Así de sencillo. Se olvidaron. Se les escapó. No sé qué les habrá pasado, pero se les escapó de las manos. Se les escapó por completo. Esta debería ser la creencia número 1. Esta debería ser la creencia fundamental. ¿Saben por qué? Porque sin esto, todo lo que está en ese libro no sirve para nada. Así como suena, mi estimado.
Es realmente tremendo. Por eso, justamente por eso, vale la pena que lo estudiemos a profundidad. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Muy bien, vamos a comenzar poniendo nuestro texto clave, nuestro texto de cabecera. El texto clave, pero clave, que tenemos para hoy es Mateo capítulo 18. Mateo capítulo Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. Vamos a buscar en nuestras Biblias este pasaje porque este pasaje es prácticamente no solamente un trampolín que nos ayuda a zambullirnos en aguas profundas, sino también el pivot de todo el tema de esta ocasión. Es la columna vertebral de lo que vamos a analizar y a estudiar juntos en esta ocasión. Mateo 18, versículos 8 y 9. Noten lo que dice, mis amados. El versículo 8 dice así: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. Oh, mis amados, qué tremendo pasaje es lo que tenemos acá. Qué impresionante es la advertencia que el Señor Jesús nos hace en estos dos pasajes. Ahora surge la pregunta: ¿eso es literal o simbólico? Esa es la pregunta que surge. La primera vez, yo me acuerdo, la primera vez en mi vida que yo leí este versículo, automáticamente yo pensé que se estaba refiriendo en forma literal, que estaba hablando de los ojos literales y las manos literales. Eso es lo primero que pensé la primera vez en mi vida que leí ese pasaje yo les hablo de casi 30 o más años atrás. Pero luego, investigando, leyendo, estudiando, profundizando, no solamente se me aclaró más el panorama, sino que también pude armar un tema entero sobre estos dos pasajes en cuestión. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es comparar este pasaje con Mateo también, pero esta vez el capítulo 5, versículo 29 y 30. Entonces, vamos a ir hasta allá un momentito. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, ahí en el famoso Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Dice así: por tanto,
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, acá tenemos prácticamente casi lo mismo que en los versículos 8 y 9 de Mateo 18. Pero ahora surge la pregunta, ¿con qué versículos podemos demostrar que esto no es literal, sino simbólico? Cuando Jesús usa la ilustración de la mano o del ojo, es a manera de ilustración. No está diciendo que tenemos que cortarnos la mano como hacen en China, que cuando le descubren a alguien que roba, le cortan la mano para que nunca más haga eso. No, no se está refiriendo a un miembro literal del cuerpo. No se puede referir a un miembro literal del cuerpo. Ahora, si no se refiere a un miembro literal del cuerpo, ¿a, a qué se está refiriendo? Esa sería la pregunta clave. Ahora, les voy a enseñar cuáles son los versículos que tenemos que utilizar para demostrar que aquí lo que Jesús estaba haciendo es ilustrando otra cosa. Entonces, les voy a decir, el versículo clave que tenemos que tener en cuenta es Romanos, ojo con este versículo, Romanos capítulo 8, versículo 13, en conexión con Gálatas capítulo 5, versículo 24. Estos dos pasajes son claves, pero principalmente este versículo 13 de Romanos 8. Romanos 8:13 es vital. Romanos 8:13 es demasiado clave. Vamos a buscar urgente ese pasaje y lo vamos a considerar con detenimiento. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Noten, Romanos 8, versículo 13 dice así. Vamos a leer también el 12 para agarrar un poco de contexto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, noten, para que vivamos conforme a la carne. La palabra carne ahí se refiere a la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Ahora viene el verso 13. Noten el versículo 13 que es vital. Dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está. Noten ese pedacito que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es lo mismo que Jesús dice en Mateo 18, 8 y 9. Es lo mismo, es la misma, pero la misma cosa. Entonces, sigue diciendo, más si por el Espíritu hacéis morir, ahí está, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Noten, acá se está refiriendo a las obras de la
carne. O sea, se está refiriendo a vencer el pecado. A eso se está apuntando en estos versículos que aparecen acá, tanto Mateo 18, 8 y 9, como Mateo 5, 29 y 30. A eso está apuntando el Divino Maestro. Entonces, vamos a ver también qué encontramos en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos hasta allá. Gálatas capítulo 5, versículo 29. Gálatas capítulo 5, versículo 29. Versículo 24. Dice así. Noten, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Ahí está. Con sus pasiones y deseos. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que ya tenemos dos pasajes, Romanos 8:13, Gálatas 5:24, y vamos a poner uno más. Vamos a Colosenses. Vamos a buscar también el que aparece en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Pero en esta ocasión vamos a ver solamente el versículo 5. Dice así: haced morir. Ahí está. Esa expresión, haced morir, es el equivalente de esto. Es el equivalente de estos dos. Noten, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahora va a ser una especie de lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, mis amados? O sea, que cuando ustedes están dando un estudio bíblico y la persona le pregunta en relación a los versículos 8 y 9, o estos dos también que son paralelos, ustedes sí o sí le tienen que remitir a Romanos 8:13, Gálatas 5:24 y Colosenses 3:5. Eso como primer paso. Ahora, noten, hermanos, lo que viene a continuación. Noten: deseado de todas las gentes, página 406. Esta cita que vamos a leer ahora va a arrojar luz sobre estos versículos. Noten lo que dice: deseado de todas las gentes, página 406, nos aclara mucho más el panorama. Si para salvar el cuerpo de la muerte, noten, debiera cortarse el pie o la mano, ahora viene el bombazo, mis amados. Ahora viene la tremenda y suculenta advertencia. Dice: cuánto más ferviente debería el cristiano, y ahora viene la palabra clave, quitar el pecado que produce muerte al alma. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué tremendo lo que acabamos de ver! Noten,
Vamos a escribir acá en la pizarra la creencia que da vida a la iglesia. ¿Saben cuál es esa creencia? Lo leímos recién. Noten, quitar o vencer el pecado. Ahí está. Qué tremendo, mis amados. Acá está la enseñanza o la creencia que da vida a la iglesia. Qué impresionante, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. ¿Cuál es de todas nuestras creencias? ¿Cuál es la vida de la iglesia? La vida de la iglesia es esta: quitar el pecado de tu vida. Saben, hermanos, no sirve de nada, absolutamente de nada. Todas las creencias que aparecen allí, yo no estoy diciendo que están descartadas, no, jamás. Lo que estoy poniendo es prioridades. Quitar el pecado es la creencia que da vida a la iglesia. Qué tremendo, mis amados. Por esa razón, nunca, pero nunca le puedes hacer caso a Satanás cuando te diga que el cristiano no puede vencer el pecado. El cristiano no solamente puede vencer el pecado, sino que tiene todas las herramientas que el cielo le provee para vencer el pecado. ¿Sabes por qué? Porque si tú llegas a la conclusión que no se puede vencer el pecado o no puedo quitar el pecado de mi vida, entonces tú tienes que arrancar de la Biblia esos 7 versículos que aparecen en Apocalipsis 2 y 3. Porque en Apocalipsis 2 y 3, cada vez que termina de hablar de una de las iglesias, dice: al que venciere, al que venciere. 7 veces repite lo mismo. Entonces, si no se puede vencer o si no se puede quitar el pecado de mi vida, entonces estamos obligados a arrancar del Apocalipsis esos 7 versículos que hablan de que el cristiano está llamado para vencer o quitar el pecado de su vida. ¡Qué impresionante lo que estamos diciendo! Ahora, otra pregunta importantísima que tenemos que hacernos es, noten, Primera de Juan, vamos a ver, antes de hacernos la pregunta, Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Vamos a leer este pasaje. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Qué hermosura es lo que vamos a ver ahora. Noten. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante es clave y calza a la perfección con este tema. Noten, y todo aquel que tiene esta esperanza en él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ahora viene, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ahora viene, noten el versículo 5. Y sabéis que Él apareció, noten el detalle que viene ahora porque es vital. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿será que está en el espíritu de profecía que de todas nuestras creencias, esta es la vida de la iglesia? La respuesta es un sí rotundo. Noten, se viene la declaración bombástica. Esta es una bomba atómica, mis amados. Testimonios para los ministros, página 93. Subrayen a muerte, pero a muerte subrayen esta declaración porque es de vida o muerte. Es demasiado vital. Dice así, Cristo quitará todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. ¿Qué dice? Noten, díganme si esta declaración no arroja luz sobre Primera de Juan 3, verso 5. Porque acá dice que Cristo quitará todo, pero todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Y ahora viene la bomba. Esta creencia es la vida de la iglesia. ¡Qué fantástico! ¡Qué extraordinario! ¡Qué glorioso, mis amados! Noten lo que dice. ¿Qué es? ¿Qué es entonces la vida de la iglesia? ¿En qué consiste entonces la vida de la iglesia? ¿Cuándo es que una iglesia está viva? ¿Cuándo es que una iglesia está 100% radiante y viva? Acá está. Subrayen esto. Subrayen esto a muerte. Subrayen esto, pero de una manera tremenda. Cristo anhela quitar el pecado de nuestras vidas. ¡Qué tremendo detalle tenemos acá! Ahora ya saben, porque les corroboré, les acabo de comprobar cuál es de todas nuestras creencias, cuál es la vida de la iglesia. Entonces, después de escuchar este tema, nunca más, pero nunca más, ni en broma, te puedes dar el lujo, entre comillas, de decir, yo no puedo vencer. Yo no puedo vencer mi carácter. Yo no puedo vencer el pecado que me asedia. Nunca, pero nunca más, ni siquiera en sueño, vas a poder decir que tú no puedes quitar. Tú no puedes dejarle que el Espíritu Santo arranque ese pecado de tu vida. ¿Por qué? Porque si tú dices eso, quiere decir que estás muerto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la vida de la iglesia? La vida de la iglesia es esto o esto. Noten, estos dos son sinónimos para esto.
Mucho ojo, mi estimado. Ni en broma te puedes dar el lujo de decir que un cristiano no puede quitar el pecado de su vida. Noten otro detalle interesante que viene a continuación. ¿Qué relación tiene este tema con la actitud que tenían los judíos durante la fiesta de la Pascua? Noten un poco lo que vamos a ver ahora. Esta declaración que vamos a considerar a continuación tiene mucho, pero mucho que ver con este tema. Esta declaración se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 68, y dice así: entre los judíos, la levadura, ojo, noten ese detalle, se usaba a veces como símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. ¡Qué impresionante! ¿Qué dice? O sea que lo mismo que sucedía en la Pascua con los judíos, que debían quitar toda levadura de sus casas, así también el cristiano debe quitar el pecado de su mente, de su corazón. Noten, ¿a qué versículo nos lleva esto? Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ahí está, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, versículo 8, clave este versículo, noten. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Qué tremendo pasaje! Noten, qué espectáculo, mis amados. O sea que así como sucedía en la casa de los judíos en la fiesta de la Pascua, que se debía quitar de la casa toda levadura, de la misma forma el cristiano está llamado por Dios para que el Espíritu Santo pueda quitar el pecado de su vida. No hay excusa que valga. No hay pero que valga, mi estimado. Cualquier excusa que tú puedas poner se hunde, pero se hunde en la insignificancia. Enfrente de las tremendas evidencias que te estoy mostrando con estas declaraciones demasiado fulminantes. Ahora, otra pregunta interesante que nos tenemos que hacer es: ¿sabían ustedes que este tema tiene mucho, pero mucho que ver tanto con la lluvia temprana como con la lluvia tardía? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Con mucho gusto. Noten, alza tus ojos, página 36 nos dice lo siguiente:
La bendición del Señor significa mucho más que el perdón del pecado. Ahí está. ¡Qué cosa tremenda! ¿Qué significa la bendición del Señor o la aprobación del Señor? Porque bendición y aprobación son lo mismo. La bendición del Señor significa mucho más que el perdón del pecado. Y ahora viene la bomba. Significa quitar el pecado y llenar ese vacío con el Espíritu Santo. ¡Qué impresionante! ¡Qué dinamita, mis amados, tenemos acá! Quiere decir entonces que no solamente el Señor anhela perdonarnos, sino también quitarnos el pecado. Ahora, ¿qué tiene en mente el Dios del cielo cuando nos perdona y nos quita el pecado? ¿Qué tiene en mente? Lo acabamos de ver. Llenar ese vacío ¿con qué? Tanto con la lluvia temprana como con la lluvia tardía. ¡Qué espectáculo! ¡Qué cosa más extraordinaria lo que estamos diciendo! Quiere decir entonces, mi estimado, que este tema tiene mucho, pero mucho que ver con la lluvia temprana y la lluvia tardía. Quiere decir entonces que ni un solo cristiano que se deje convencer por Satanás de que el pecado no se puede vencer va a participar del refrigerio del tiempo del fin, o sea, la lluvia tardía. Eso te pongo la firma, mi estimado, así como suena. Ahora, ¿cuándo es que Cristo nos tiene que quitar nuestros pecados? Noten, Cada día con Dios, página 299, nos da la clave. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Está dispuesto a hacer esto por nosotros, judíos o gentiles. Y esto lo debe hacer por nosotros antes. Subrayen esa palabrita antes que podamos entrar en el reino. O sea, mientras tú y yo tengamos lo que siempre le hemos llamado el tiempo de gracia, que son las oportunidades que el cielo nos da para que el Señor corrija lo que está mal en nosotros, mientras tengamos tiempo de gracia, tenemos la oportunidad de quitar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque eso se tiene que hacer, dice, antes que se cierre la gracia. Después ya no hay solución en ese sentido. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Qué tremenda relación tiene este tema con la unidad de la iglesia? Aquí vamos a abordar otro punto importantísimo. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Vamos a ver primero lo que encontramos en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Vamos a ver qué nos dice. Juan capítulo 17,
20 y 21 dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahora viene el versículo 21, es clave. Para que todos sean uno. Ahí está. Noten la unidad de la iglesia. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, noten una declaración espectacular que arroja luz sobre este pasaje que acabamos de ver. Se encuentra en Hijos e Hijas de Dios, página 288, una matutina bastante antigua, pero que tiene raudales impresionantes de luz para el pueblo de Dios. Dice así esta declaración: esta unidad, noten, está comentando Juan 17, 20 y 21, y dice: esta unidad es para el mundo la prueba más convincente. Y acá viene un tremendo bombazo, hermano. Noten, esta unidad es para el mundo la prueba. ¿La prueba de qué? Noten, la prueba más convincente del poder de Cristo para quitar el pecado. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten, ¿de qué depende la unidad de la iglesia? La unidad de la iglesia depende de esto. De esto depende la unidad de la iglesia. Si la persona no quiere vencer el pecado, si la persona no está dispuesta o dispuesto a vencer el pecado, nunca, pero nunca puede existir la anhelada, la tan anhelada unidad dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué entrelazado que está todo esto? ¿Se dan cuenta la cantidad de enlaces que tenemos acá? De esto depende la unidad de la iglesia. No depende solamente de que se diga de boca: debemos ser unidos, debemos estar unidos. No, porque decir nomás no tiene sentido si esto no se realiza en la vida práctica de la persona o el individuo. Ahora, otro detalle interesantísimo. ¿Cuál es la tremenda relación que tiene este tema con la obra que Cristo está realizando en el lugar santísimo del santuario celestial? ¿Sabían ustedes, mis amados, que este tema tiene mucho, pero mucho que ver con el mensaje del primer ángel? ¿Saben por qué? Porque el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, desde el 22 de octubre de 1844 en adelante comenzó el juicio. Y el juicio no es otra cosa que quitar el pecado. Ese es justamente el propósito del juicio: quitar el pecado.
Noten, vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Vamos a ver. Hebreos capítulo 9 es vital. Vamos a ver los versículos 22 al 24. Hebreos capítulo 9, versículo 22 al 24. Dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y ahora viene, el versículo 24 es clave y tiene mucho que ver con esto y con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Dice el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Y noten lo que viene ahora. Noten la palabrita clave con la que nos vamos a encontrar otra vez. Noten para qué. Para quitar en medio, ¿qué dice? El pecado. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Para qué Cristo comenzó su obra en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario celestial? Para quitar el pecado. De tal manera que cuando Él concluya esa obra, se pueda cumplir las palabras que también aparecen acá en Hebreos 9, esta vez en el versículo 27 y 28. Noten lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y ahora viene. Y aparecerá por segunda vez sin relación con ¿qué? Con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos justamente el sueño dorado que Cristo y el Espíritu Santo tienen para con nosotros, de lograr este objetivo. Si Cristo llega a lograr este objetivo, puede venir a buscar a su iglesia. Mientras eso no se lleve a cabo, es imposible que se cumplan las palabras del último versículo que leímos al final del capítulo 9 de los Hebreos. Ahora, noten, hermanos, qué tremendo esto que vamos a ver ahora. Lo que recién leímos tiene mucho, pero mucho que ver con esto que vamos a ver a continuación. Noten, Conflicto de los Siglos, página 470.
Conflicto de los siglos, página 470. Noten, en ambos servicios, el típico y el real, la purificación debe efectuarse con sangre. En aquel, con sangre de animal, o sea, en el santuario terrenal, lógico, era con sangre de animales. En este, o sea, en el santuario celestial, con la sangre de Cristo. Pablo dice que la razón por la cual esta purificación debe hacerse con sangre es porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, perdón. Remisión y perdón es lo mismo. Y ahora viene la remisión, o sea, el acto de Cristo de quitar los pecados es la obra que debe realizarse. Noten, mis amados, qué espectáculo. ¿Cuál es entonces la obra que Cristo está realizando ahora? La obra de quitar el pecado. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra cosa interesante. ¿Qué va a pasar finalmente con los pecados que no hayan sido quitados o abandonados por el cristiano? Qué linda pregunta, ¿eh? Noten, conflicto de los siglos, otra vez, página 540, arroja luz sobre esta pregunta. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados, ni tampoco borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¡Qué tremenda declaración, mis amados! Quiere decir entonces que si no vencemos, si no arrancamos, si no quitamos el pecado de nuestras vidas, automáticamente eso pasa a escribirse en el libro de las memorias. Y eso va a testificar en contra del cristiano. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Pero así lo dice y así es. ¿Qué esperaba Satanás para realizar en aquel que no quita el pecado de su vida? Tremenda pregunta. Exaltada Jesús, página 137. Escucha bien, mis amados, esta es una cita tremenda. No eliminar algún pecado significa acariciar un enemigo que solo espera un momento de descuido para causar nuestra ruina eterna. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué es lo que Satanás espera de aquellos que dicen, no, no se puede vencer? Aquellos que ponen excusa, aquellos que dicen, pero yo no puedo. ¿Cómo vas a decir yo no puedo si resulta que el Señor te ha dado todas las herramientas? Ahora, que la persona no quiera usar las herramientas, eso ya no es culpa del Señor de los ejércitos. Ahora,
¿Qué relación tiene este tema con 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2? Vamos a buscar ese pasaje. Segunda a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Preciosa declaración. Noten lo que dice. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y ahora bien, este versículo 2 es súper clave, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con este tema? Noten, alza tus ojos, página 371, nos va a ampliar un poco el panorama. Estamos ahora, noten, en el taller del Señor. ¿Cómo? ¿En qué estamos? En el taller del Señor. ¿Cuál taller? ¿Acaso el Señor tiene un taller? ¿Cómo? ¿De qué taller estamos hablando? Seguimos. Y el proceso está avanzando en estas horas de prueba. ¿Qué proceso? Seguimos. A fin de hacernos idóneos para el templo celestial. Y ahora viene una tremenda advertencia. No podemos ser indiferentes. Subrayen esa palabrita. Esa palabrita indiferente tiene un peso gigantesco. No podemos ser indiferentes y descuidados y rehusar separarnos del pecado. ¿Por qué es que muchos van a llegar a la conclusión de que el pecado no se puede vencer? Vamos a anotar acá. Acá está. Indiferencia. Noten. No podemos caer en la indiferencia. Ser indiferente a la luz. Aparte de eso tenemos, aparte de indiferentes, tenemos descuidados. Ahí está. No podemos ser indiferentes a la luz o descuidar las oportunidades que el cielo nos da. Por eso es que el versículo 2 dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Pero si la persona se hunde en esto o se hunde en esto, el Señor no le puede obligar a salvarse. Así como suena. Noten, no podemos ser indiferentes y descuidados y rehusar separarnos del pecado, sino debemos morir a nuestros defectos de carácter con el anhelo de llegar a ser puros y labrados como piedras de un palacio. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que en el versículo 2
En el versículo 2 de 2 de Corintios 6 está escondido la idea del taller del Señor. ¿Por qué? Porque dentro de ese taller el Señor tiene que esculpir las piedras que van a llevar para ocupar su lugar en el cielo. Esas piedras somos nosotros. El Señor tiene que agarrar los instrumentos que usa el artesano para pulir nuestros caracteres. Eso es fundamental. Si tú no estás dispuesto a acudir a ese taller, es imposible que llegues a ser una piedra, pero bien pulida para el granero celestial. Qué hermoso lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Salmos 144. Salmos 144, versículo 12. Salmos 144, versículo 12. Salmos 144, versículo 12 dice así: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. ¡Qué hermosura es lo que estamos diciendo! Ahora, ¿qué otro versículo tiene que ver con este tema? Noten, vamos a solucionar un problema a continuación. Pero antes de eso vamos a leer Juan 1:29, un versículo muy conocido, pero que nos va a ocasionar un problema. Noten lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ahora viene la palabrita que hoy flotó mucho en este tema, que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice acá Juan inspirado por el Señor? Acá dice que Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Pero ahora nos encontramos con un problema enorme. ¿Saben cuál es? Noten: deseado de todas las gentes. Página 431. ¿Saben qué nos dice esto? En el deseado de toda la gente, página 431, dice: la expulsión del pecado es obra del alma misma. ¿Cómo? Entonces, acá tenemos un problema. ¿Quién es el que quita el pecado? ¿Es Cristo o es la persona? ¿Saben, hermanos, cuál es la respuesta? Sencilla es la respuesta. ¿Saben cuál es? Los dos. Y te voy a explicar por qué los dos. ¿Saben cuál es? Nosotros debemos quitar el pecado de nuestras vidas para que Cristo pueda quitar del santuario celestial. Ahí está. Entonces no hay ninguna contradicción, porque los dos tienen que quitar el pecado. ¿Sabes una cosa?
Lo más triste va a ser que Cristo no va a poder quitar el pecado allá arriba si yo no quito el pecado de mi mente o de mi corazón. O sea, Cristo no va a quitar ningún pecado del santuario celestial sin antes que la persona quite el pecado de su vida. Ahí está. Ese es el punto clave. Ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Estás tú dispuesto a quitar el pecado de tu vida? Esa es la pregunta del millón. Necesitamos acudir a la fuente de vida eterna. Cristo es el único que puede lograr eso, claro, siempre y cuando yo no caiga en ninguno de estos dos, en ninguna de estas dos desgracias. Si yo no soy indiferente a la luz, si yo no descuido las herramientas que el cielo nos ha dado, si yo me dejo influenciar por el divino Espíritu Santo, por el Dios Espíritu Santo, entonces las posibilidades son fantásticas, las posibilidades son hermosas, pero si yo me hundo en la indiferencia, si yo descuido las oportunidades y los privilegios que tengo de conocer, de crecer, de enriquecerme espiritualmente, entonces allí la cosa se pone bastante crítica. Así que mi estimado, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para terminar esta programación y vamos a pedirle una vez más. Ya lo hicimos al comienzo, pero en esta ocasión vamos a pedirle nuevamente al Señor que Él influya mucho, pero mucho en nuestros corazones, de tal manera que este tema lo podamos vivir a cabalidad. ¿Por qué? Porque ahora ya saben de todas nuestras creencias cuál es la que da vida a la iglesia. Es esta: quitar el pecado de nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda obrar esa transformación en nosotros. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, maravilloso. Quiero agradecerte, Señor, por la llamada que hace como 1 hora y media más o menos recibí de una persona que vio la propaganda que le dejé en su vehículo y que me dijo que quería leer El conflicto de los siglos. Oh Señor, oramos por esta persona. Si me llamó es porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Oh Señor, queremos orar por él. Y no solamente por él, sino también por todos los que te buscan de veras y de todo corazón. De tal manera que el Espíritu Santo pueda obrar y llegar a obtener preciosos y hermosos triunfos en sus vidas. Oh Señor,
que podamos recibir tu Espíritu en nosotros, que el Espíritu Santo pueda influir mucho, pero mucho en nuestros corazones. Te necesitamos enormemente. Te pedimos por todos aquellos que le están llevando a las personas eh, el conflicto de los siglos o cualquier otro material que le pueda abrir los ojos para que de una vez y para siempre él pueda conocer la verdad. Oh Señor, oramos por todos aquellos que también están infectados con esta pandemia tan terrible que ya está ocasionando tanto dolor y enlutando a tantas personas. Oh Señor, oramos para que tú puedas intervenir en las vidas de estas personas. Te pido por el señor Sócrates allá en Brasil, que ha sido infectado por este virus, que tú puedas obrar para que él pueda ser restaurado su salud completamente. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y que el Espíritu Santo pueda grabar este tema con letras de fuego en nuestros corazones. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.